siguiente programa es para todos. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos. Hoy los saludo entre cafetales, desde la finca La Florida, del municipio de Jardín, en la vereda La Casiana. Los saludo nuevamente entre cafetales porque hoy vamos a hablar de café, pero no como en nuestro programa pasado donde combinamos con el cultivo de plátano, sino que vamos a hablar definitivamente de todo el proceso de café, desde esa parte de la semilla, el germinador, hasta hacer los cafés especiales. Para hablar de todo esto nos acompaña don Arley Acevedo López. Él es el que maneja aquí la finca, todo el proceso, todo el tour del café, que está combinado con una parte de lo de abejas, que ya lo hablamos en un programa anterior. Bueno, le damos la bienvenida a don Arley. Don Arley, venga bien, pues parémonos por acá. ¿Cómo está? Bienvenido a la granja. Bueno, muchachos, buenos días. Entonces les vamos a dar a entender un poco algo básico del café, básico, porque el café tiene un tema muy largo. Sí. El café tiene temas de más de 2 años en estudio. Entonces, vamos a hablar del café. Entonces, esta vereda que ustedes ven acá o aprecian es la vereda La Casiana de Jardín, Antioquia, del suroeste. El café de los Andes, donde más se produce café en Colombia por departamentos. Y Andes es el más productor de café. Qué buenos datos. Don Arley, un segundito, antes de entrar en materia, demos un poquito de contexto, porque ya acá hicimos un programa que fue el de abejas, ¿cierto? Ustedes tienen el tour de abejas acá, ya hicimos el programa, quedamos pendientes para hacer como esta especie de tour de café. Ustedes también ofrecen ese tour acá en la finca de todo el proceso de café. Sí, aquí hacemos todo el proceso del café en turismo y en abejas también. El proceso de las abejas apis se llama apicultura, sí. Y el de las meliponas es meliponicultura. Entonces tenemos muchas especies de abejas que nos ayudan a polinizar, a controlar, y es un problema que tenemos a nivel mundial. Si no hay abejas, no hay alimento, entonces estamos educando a la gente que hay que cuidar las abejas. Si no cuidamos las abejas, estamos en graves problemas. En el programa pasado lo hablábamos, esa importancia de las abejas y esa diferencia que hace con este café. ¿Se complementan entonces los dos trabajos, don Arley? Claro, mire, vea. Ahí se ven las abejas, una fulviventris que en toda parte nos rodea porque también es muy buena para polinizar. Entonces vamos a entrar en materia. Entonces, sí. ¿Qué vamos a ver nosotros? Desde una semillita hasta la taza de café. Hoy vamos a ver definitivamente todo el proceso, como lo dije ahorita, detallado. Vamos a detallar. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Yo necesito, por ejemplo, un grano de café para sacar un buen árbol. Sí. El grano de café significa que hay 2 almendras por dentro, significa que es una semilla. Las semillas, por ejemplo, esto es solamente un ejemplo. Las semillas se recolectan de la mitad de la rama, de la mitad del árbol, mitad sí. de la cosecha, y que tenga un promedio 2.º año en producción. Entonces, sí. Si el grano de café, para clasificar semillas, y va a sembrar usted muy buenos árboles, debe tener una buena semilla. Entonces, ¿qué pasa? El grano de café debe tener 2 semillas por dentro. Si tiene un ejemplo, si tiene una como esta, no serviría para plantar árboles ni para exportación. Ese café se llama caracol o caracolí, es el mejor para consumir. Sí. Sí. ¿Qué pasa? Entonces, para plantar árboles solamente 2. Si tiene 3, si tiene 4, no sirve. Debe tener solamente 2. Solamente 2. Entonces la semilla la ponemos en un tanque una noche sin agua. Al día siguiente la lavamos y la ponemos 1 hora al sol, 3 días bajo la sombra. Cuando ya la semilla está lista, volvemos y la clasificamos porque de pronto se va una de estas. Es algo normal que se encuentre entonces uno, claro. Porque, por ejemplo, bueno, me vengo a dar apenas cuenta que pueden salir 1, 2, 3, 4 semillas. Normalmente pensaba que siempre eran 2 en cada grano. Siempre es... y es algo normal, es algo ¿de qué depende? Para consumo todo es bueno. El árbol le produce a usted
de todo. Sí. Le produce café en pacha, hasta con 5 semillas por dentro. Imagínense, eso no En lo pacha, sabía, eso es muy escaso, pero se ve. pero se ve. Entonces, cuando la semilla está lista, ya la volvemos a clasificar. Entonces usted necesita sembrar más o menos un promedio de 15.000 árboles. Sí, Debe tener un promedio de 20.000 semillas. Ya le explico por qué. Entonces usted necesita sembrar 15.000 árboles. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Debe tener 15.000 bolsas plásticas con tierra sí, orgánica. Y entonces, ¿ya qué hace usted? Un cajón grande con arena. La arena, usted, debe ser de río, de revoque. esto es una muestra de germinador. Sí, esto es un muestra, ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La arena está aquí lista, usted pone las semillas y las cubre 1 centímetro con arena. Al cubrirla 1 centímetro... Es solamente arena, arena de río. Solamente arena, solamente arena. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted planta la semilla, más o menos un promedio de 50 días, 45, 50 días, nace la nueva planta, que se llama fósforo. Aquí ahora la mano. Fósforo. Ahora la mano aquí. Fósforo. Entonces, raíz, tallo, semilla. Por dentro tiene 2 hojitas. Ella empieza a botar el pergamino, abre y se convierte en otra planta. Aquí está verde por dentro. Se convierte en otra planta que se llama chapola. Entonces, estas plantas fueron arrancadas en tierra. Sí, Por eso se revientan las raíces, porque es en tierra. Por eso es en arena, por eso es en arena. para que no se reviente la raíz. Entonces, cuando la raíz está perfecta, la planta está perfecta, en un promedio de casi 3 meses, yo la debo sacar del germinador y ahí sí la pongo en una bolsa de estas, pero con Entonces, tierra. acá este se llama fósforo, el que tiene el mero... Eso, fósforo, y este se llama chapola. La chapola. Entonces, ¿qué pasa? Si la chapola, cuando yo la saco del germinador, tiene la raíz derecha, está perfecta. Sí. Si está torcida o si tiene varias raíces como una silla, no sirve, hay que descartarla. Y ese trabajo se hace... Sí, ya manualmente manual. en el momento de extraer la planta. Entonces, cuando ya la Listo. planta está perfecta, de verdad perfecta, yo debo plantarla acá. Usted ya de pronto, ahí rápidamente me dijo cuánto tiempo pasa desde que Sí, siembro. más o menos cerca de 3 meses todo. 3 meses hasta Con tener la chapola. esta chapola. De ahí, 3 viene meses. de ahí viene la palabra coloquial, Ahí- la chapolera. La chapola. ¿Hay tiempo para hacer este proceso? ¿O yo lo puedo hacer en cualquier momento del año para Depende que me dé cuando la usted va a chapola? sembrar los árboles, porque los árboles de café y los cortes siempre se hacen a principio de año, siempre, Sí. porque la naturaleza es muy exacta, ya ahorita le explico por qué. Entonces, un palito de estos con una punta no tan aguda, entonces hacemos un huequito acá y ponemos la chapolita allá, pero Esta. cuando yo pongo la chapola allá, yo debo devolverla hacia arriba un poquito, porque si ella al chocar allá queda así, tampoco sirve. El Tiene que quedar derechita derecha, el la árbol raíz. sigue siendo malo. Entonces ya lo apretamos con esto y la chapuela queda ahí perfecta. Entonces, ya entiendo. hay gustos, depende. Y hay gente que quiere sembrar el árbol grande y otros mediano, otro más pequeño. Entonces, depende. Entonces, un árbol promedio de unos cerca de 3 meses más pasa a ser otro árbol de estos que se llama almácigo. El almácigo. Entonces, aquí hay cerca de 6 meses. ¿Listo? Hasta esta matica hay 6 meses desde almácigo, que... desde la semilla. Desde esta semilla. Entonces, a los 6 meses promedio, entonces usted dice, no, yo tengo que renovar las cafeteras a principio de año, porque ya el árbol está muy alto, tiene mucho tiempo en producción, me está produciendo menos, tengo que plantar nuevos árboles. Entonces, ¿qué hace usted? Elimina el lote, ya tiene listos los árboles y comienza a plantar. Por eso siempre los cortes son a principios de año. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. Entonces, cuando... sí. Podemos hacer una pausa, Claro. porque hay algo importante y son las enfermedades que puede desarrollar en este pequeño proceso. Apenas estamos iniciando y acá en este proceso ya puede haber algunas enfermedades. ¿Qué debemos tener en cuenta para evitarlas y cuáles son esas Sí, enfermedades? hay unas fumigaciones que le hacen a la chapolita para que no le den esas enfermedades, pero y también hay que echarle una cierta cantidad de químico poquitico para que la planta se desarrolle mejor y más rápido. ¿Qué pasa? Que la planta necesita nutrientes, ¿cierto? Fósforo, calcio, magnesio, entonces necesita desarrollarse bien. Pero también depende del árbol, porque si el árbol puede ser un café que se llama caturro, Sí. le puede dar un hongo que se llama roya, uno no sabe, ¿cierto? Porque la roya ataca muy fácil los árboles, pero que son inmunes, no tienen inmunidad como otros tipos de café. Entonces, si no tienen inmunidad, los puede atacar la roya.
Y a estas edades hay una enfermedad que incluso en el fósforo, en la chapola, cuando se escoge, es la que lo tira al piso, que le da como en el tallito. Sí, de pronto lo quema por la parte del tallo, o hay un animal también que... ¿Esa enfermedad cómo se llama? Se me olvida el nombre de esa enfermedad. Pero en inglés es como Dampino o algo así. También le decimos hongos, hangers. Entonces también hay otro animalito que intenta mochar el tallo. Entonces por eso hay que cerrarlo bien con una malla para que no entren animales a mochar los tallos de los árboles. Ok, listo. Tener en cuenta ahí eso. Sí, entonces cuando ya la planta está perfectamente aquí sembrada, se pasa al másico, ya tenemos el lote listo, entonces ya ahí sí iniciamos la plantación. ¿Cómo se planta un árbol? El árbol, las distancias, por ejemplo, de árbol a árbol se llama puente, ¿cierto? De árbol a árbol. Y de este árbol a aquel, eso se llama calle. Hay gente que lo puente, calle. Eso, hay gente que lo deja, por ejemplo, 1 metro de palo a palo y 1,20 de calle. O lo siembran al cuadrado. Listo. Antes de ir a esa producción, vamos a la primera parte de nuestro programa. Llegamos al dato curioso, estamos hablando de café, vamos a terminar hablando de cafés especiales porque es que no es cualquier café, estamos hablando de esas primeras etapas, de todo el proceso muy detallado, porque la verdad es que hay personas que no conocemos realmente todo el proceso de café, estamos en tierras cafeteras, pero necesitamos conocer más de todo ello y vamos a terminar en un café especial que es el que preparan acá en la finca La Casiana. Vamos entonces a un dato curioso y ya regresamos. El café. Existen más de 100 especies de plantas de café, pero solo 2 se utilizan para preparar la bebida. La arábica, que ocupa el 75% de la producción mundial y entrega un café más fino y aromático que se cultiva en tierras de alta montaña. Y la canéfora, que también se conoce como robusta por ser mucho más resistente que la arábica. Bueno, ahí teníamos el dato curioso. Seguimos hoy hablando de cafés especiales, si bien todavía no hemos llegado a esa parte donde llega la tostión, todo eso del grano, el despulpado. Estamos en campo porque estamos hablando desde el principio del proceso del café. Recuerden que ya hablamos del proceso de la semilla, cuando sale el fósforo, la chapola, ahí en el germinador, cuando se pasa a la bolsa, al almácigo, el proceso de siembra, proceso de corte, hasta que llegamos a un punto que digamos es esa cosecha de café. Van pasando entonces alrededor de 2 años desde que pusimos la semilla hasta hacer esa primera recolección, más o menos. Recolección de café, cerca de 2 años. Listo, entonces ¿qué debemos hacer en la recolección del café? Porque uno lo ve muy normal, como que es solamente coger grano y echarlo a un canasto. Entonces, bueno, las fincas pequeñas se maneja mucho cuidado con el café. Aquí es prohibido fumar, nadie puede fumar aquí recolectando café porque el café todo lo absorbe. Sí. Y se recolecta solamente el grano rojo maduro. Muchas personas no tienen en cuenta eso. Uno de pronto ve que el recolector fuma hasta de pronto otras cosas que no un cigarrillo también. Sí, entonces aquí es prohibido fumar. Imagínense. 0 cigarrillos y recuerden que aquí los aguacates, ni el cítrico, ni el café se fumigan. Ya. 0 venenos, 0 pesticidas y 0 fumadores de cigarrillo. ¿Por qué? Porque el café se infecta, el café es un alimento. Entonces vamos a consumir es cáncer. Entonces, los árboles de café, el año pasado hubo mucha cosecha, el árbol descansa 1 año. Este año hay más poquita cosecha, pero tiende a haber más traviesa o una cosecha menor, pero este año, el año que entra va a ser mejor traviesa que el anterior. Entonces vamos a recolectar unos granos de café rojos maduros. ¿Para qué? Para hacer un proceso de despulpado ahorita más tarde en una máquina artesanal, como lo hacían los viejos ahora años. Entonces el café... Hay un café que se recolecta color uva, que más o menos sale siendo este color. Ese color, si en caso de que se vaya a exportar café, se recolecta a mitad de cosecha color uva. Para que el catador internacional sepa que este café tiene buenas notas y las da exactas, porque se recolectó a mitad de cosecha. ¿Cuál es este café que tenemos sembrado acá? Este café es Catimor, da la taza de café. Muchos dicen que no, pero sí la da. Y se ha colocado aparte porque es un café especial y da la taza y ha gustado mucho. Listo. Entonces, recuerden, para cataciones de café internacionales o catadores se recolecta el café color uva, mitad de cosecha. ¿Listo? Te hago una pregunta, porque hay un café que es amarillo. El café es amarillo, por ejemplo, en el caturro el café amarillo es más dulce y más suave. Sí. Es un color muy escaso, pero son 2 colores que existen en el cafeto, que solamente es amarillo y rojo. Entonces el café hay que saberlo recolectar porque tiene unas punticas pequeñas que le decimos puyo, después en flor y después en garrapatica, que es el grano de verde pequeño, hasta que va creciendo y se pone pintón y rojo.
solamente se recolecta el grano rojo. Entonces, si vamos a hacer muy rápido la recolección, entonces vamos a dañar. Se va el grano verde también. Vamos a dañar todo el puyo, la flor, el grano pintón, el verde lo vamos a dañar, dañamos las hojas, quebramos las ramas. Entonces, no es normal eso de coger la rama y hacerle así para que salga todo. La producción. Hay fincas grandes que, claro, los trabajadores van a hacer eso porque necesitan, pues, cantidad. Ganar más dinero y cantidad, pero aquí es calidad porque aquí tratamos de vender el café a los extranjeros, porque les gusta mucho el café de Colombia, pero hay que explicarles cómo también es que se recolecta el café, cómo se clasifica, qué es lo que se va a consumir, qué no se le echa al café. En estas partes altas soy enemigo de venenos, en esta finca, enemigo de venenos. ¿Por qué? Porque el café es un alimento, entonces 0 recolectores fumando y 0 venenos. Puro café orgánico del que estamos hablando hoy. Entonces, listo, ya digamos que ya tenemos entonces el proceso de recolección, ya recogimos toda la cosecha. En canastos tradicionales también usamos acá, como lo hacían los viejos ahora años, no usar tanto plástico, sino canastos tradicionales. Eso también hace parte del proceso. Y duran mucho, el otro se quiebran, se dañan, en cambio este dura mucho. Listo, ya recogimos la cosecha, ya dejamos los árboles vacíos. ¿Qué proceso sigue? Listo, ya después de la recolección del café vamos al despulpado. Listo, lo vamos a hacer manual, artesanal. ¿Listo? Para ir al despulpado, pues hay que ir allá a la máquina. Listo. Un sistema artesanal. Listo, vamos a la máquina entonces, hagamos de cuenta que ya recogimos toda la cosecha. Vamos. Llevamos el canasto, vea, no me cogí nada. Cogí 4 granos. Pues vamos. Una vez realizado todo el proceso en campo, desde la semilla, el proceso de la germinación y la recolección, que fue lo último que hicimos, llegamos al proceso de despulpado, manual Arley, ¿cierto? Esto es un proceso que normalmente no se ve, uno ve estas máquinas y ya piensa que es algo que está pasando ya como de moda, se dice. Sí, las máquinas son muy antiguas, las máquinas son viejas, pero funcionan en este momento porque son las mismas máquinas que funcionan hoy en día, pero con sistema eléctrico. Y tienen diferentes, más cantidades de salidas. En este momento hay de 3 y de 4. En este momento hay maquinitas de media, de 1 y media, de 2, de 3. En este momento estas maquinitas son de 1 y media. Igual que esta otra también que está aquí a un lado mío. Entonces vamos a hacer. ¿Qué significa 1 y media? 1 y media es como el calibre de la máquina, la capacidad que tiene de despulpado. Entonces hay máquinas más grandes con más capacidad. La que tenemos ahorita allí en el beneficiario es número 3, la que vamos a ver enseguida. ¿Listo? Entonces vamos al sistema de despulpado. Listo. Listo, entonces vamos a, el ejemplo que se da claro es este, de vaciar el café a la tolva, ¿sí? Pero eran cantidades de bultos de café acá. Más cantidades. Los hijos todos despulpando café, no había sistema eléctrico, entonces tocaba que, a ver, siguiente, ¿qué sigue? Entonces vamos a despulpar el café. Listo. Entonces, entonces, por ejemplo, el sistema de despulpado de café es muy sencillo. La almendra sale para este lado y para este lado la cáscara. La cáscara. Listo. Entonces aquí está. Adentro hay un separador. Listo. Entonces, que tira almendra y cáscara. Entonces el cilindro en cobre tiene unos dientecitos que hace que toca la almendra y pasa muy preciso por unas ranuras acá sin que la afecte. Y entonces como el café tiene mucílago, o sea miel, entonces fácilmente se sale de la cáscara y se separa. Se desliza y aquí cae en este momento la cáscara y aquí la almendra. Algo tan manual y vea qué buen proceso de separación el que tiene. Y el mejor café del mundo también es un proceso que se haga artesanal para consumir un buen café. Con tanta tecnología se tiende a dañar el producto. Claro que sí. Listo, entonces ¿qué pasa? De aquí en las máquinas grandes de café son tanques, como los vamos a ver ahorita, donde se almacena el café una noche sin agua. ¿Para qué? Para que absorba la miel. El café absorbe la miel y al otro día hay que lavarlo. Pero si se deja mucho tiempo fermentando, ¿qué pasa? La almendra absorbe el vinagre y en las pruebas de taza, catación o barismo, yo me doy cuenta que el café se pasó de tiempo en un tanque. Claro que sí. O sea que para estos cafés especiales todo tiene que ser muy medido, muy preciso. Muy preciso porque los cafés especiales son muy delicados y tienen notas naturales
que son de plantas que están alrededor del palo de café, como lo que es los cítricos, las flores. Si hay piña, pues había piña, si hay jazmín, había jazmín. Son notas pues que tiene el café naturalmente. Las artificiales, las que ya habíamos hablado, que son las lociones, las cremas, los cigarrillos, que la gente que fuma, esos son notas artificiales, entonces solamente naturales. Don Arley, un proceso muy bonito de despulpado, este manual que normalmente uno no lo ve, pero rinde también hacerlo manualmente. Claro, eso rinde, eso rápido. Rinde. Y siga el otro, como decía usted, la familia. Seguimos entonces para el proceso de fermentado. Listo, entonces vamos a ver el sistema eléctrico, es solamente mirar porque ahora no hay cosecha, entonces vamos a mirar lo del sistema del beneficiario. Listo, vamos proceso a proceso en este programa de cafés especiales y vamos a seguir con el proceso de fermentado. Listo, vamos pues, aquí a la izquierda. Y si llegamos al beneficio o beneficiadero, que muchas personas pues lo hemos escuchado en las fincas, donde la mamá hasta le dice a uno, hijo, vaya el beneficio y me trae la pala o la pica, ya está guardado, o el beneficiadero. Acá se hace un trabajo importante, el despulpado que hicimos allá manual también se hace acá, pero tiene otro proceso de más, don Arley. Listo, entonces arriba hay una tolva de concreto, allá ponemos todo el café de la producción, baja por este tubo, y esto es un desarenador. En caso de que haya alguna piedra, pues aquí queda la piedrita y no afecta el cilindro o camisa de la máquina, se le dice camisa. Es en cobre, listo. Esa es la máquina más grande de la que hablábamos. Entonces esta máquina es una número 3, entonces es más grande, con la capacidad de despulpado de mayor cantidad, entonces la prendemos automáticamente. El sistema eléctrico nos da esta función, entonces no necesitamos que hacerlo manualmente, porque es mucha la cantidad de café en cosecha, entonces necesitamos que... Sí, en cosecha manualmente no da. ¿Por qué? Porque no nos alcanza el tiempo. Ya el tiempo es corto. Entonces, cuando el café ya está despulpado, lo dejamos aquí una noche sin agua. Para que absorba aquí en esta poceta, tanque. Porque esos tanques se llenan todos casi todos los días se llenan de café, ¿cierto? Se deja una noche acá. Sin agua. Sin agua. Y al día siguiente ya lo lavamos con agua, ya el agua va allá aparte, el café ya sale por este caño. Por este caño, y entonces hay unos separadores que no deja que el café salga de una, sino que hay que estarlo revolviendo para que salga lo que es la suciedad del café, el vano, la cáscara, la pasilla, el café corriente, y por último queda el café limpio en el caño y ya se saca en la reja y pasa a la secadora de café. Todo el sistema manual. Este proceso aquí entonces de ¿cuántos días? Usted dice que uno dejarlo acá mientras lo separan. El día antes se despulpa, se deja una noche y pasaría al día siguiente de la mañana lavado, que más o menos duraría una hora el proceso de lavado. Una hora y ahí y de ahí a la secadora. A la secadora. Entonces ahorita tenemos que explicar el proceso de secado. De secado. Listo, ahí conocimos el proceso de despulpado, reposado y lavado del café y ya estamos acá en la plancha, ¿cómo se llama la plancha? Secadora de café. Bueno, acá tenemos, este proceso sí lo tenemos, hay café secando, don Arley. Bueno, ¿cuánto tiempo se debe dejar acá? ¿Cuáles son las condiciones para que quede el café bien seco? Bueno, el café después de que ya está lavado, seleccionado, lo ponemos acá en la secadora durante de 3 a 7 días. Si por ejemplo a esta altura tenemos 3 días directos de sol, en 3 días se seca. O si no, hasta 7 días. ¿Por qué? Porque hay que jalar la secadora, vuelva y abra, entonces nos demora un poco más tiempo cuando el cambio climático es diferente a lo normal, porque ya está lloviendo, hace nubes, ¿cierto? Entonces ya nos toca esperar un poco más. Listo. Por ejemplo, ¿cuántos días lleva ya secando? Entonces, si por ejemplo este café ya está seco, ya toca entrarlo porque ya terminó el secado. ¿Duró cuánto? Está listo. Ya 4 días. Ya uno sabe cuándo está secado. Este duró 6 días. 6 días, porque las condiciones, como usted lo decía. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El café seco pergamino, para que se llame pergamino, tiene que tener una humedad entre el 10 y el 12%. Listo, 12. No puede pasar del 12 ni del 10. ¿Y ustedes cómo saben eso? Ella no sabe, en el sonido y también con 2 dedos, pues uno coge un grano de café y nos damos cuenta de que el café ya está seco. Tiene una membrana que lo protege del rayo ultravioleta. Entonces, ¿qué pasa? Si usted le hace muy duro al rastrillo, que se llama rastrillo, para estarlo moviendo para que se seque por parejo, si usted le hace muy duro, le quita la membrana
y afectaría la almendra. Claro. Entonces tiene que saberlo revolver. Y el sistema de secado, el de marquesina y el de secadoras, Listo. el de la marquesina es que se secan menos tiempo. Es muy buena la marquesina para sacar café honey, que se seca con cáscara, café con cáscara, Sí. o también sin lavar. Se puede secar. Eso es por tiempos, pero la diferencia en calidad no afecta. No es lo mismo, sino que Listo. también es muy buena también para sacar café honey, y es muy buena. Ya usted nos dijo que ya el café ese está listo y acá pasamos entonces al proceso de trillado. De trillado. Pero antes de ir al proceso de trillado, vamos entonces a unas recomendaciones que nos tiene un profesional. Las principales recomendaciones para la obtención de un café especial son las siguientes. Primero, elegir la altitud a la que se va a sembrar el cultivo, preferiblemente una altitud mayor a los 1650 metros sobre el nivel del mar. Segundo, elegir un tipo de variedad que cuente con un excelente perfil sensorial y perfil de taza, como lo son las variedades Caturro, variedad Colombia o Cenicafé 1. Tercero, no utilizar desmucilaginadora para no maltratar el embrión. Cuarto, realizar una correcta fermentación del café con su mucílago para permitir que el grano exprese sus principales propiedades organolépticas. Quinto, en el proceso de secado debemos obtener un café con cierta uniformidad, preferiblemente entre el 11 y el 12% de humedad. Y por último, en el proceso de trilla debemos utilizar una máquina calibrada que no maltrate el grano y utilizar para el proceso de tostión maquinaria estandarizada que permita obtener un café tostado con unas excelentes características para el mercado. Ahí teníamos las recomendaciones a tener en cuenta hechas por un profesional en todo este proceso de cafés especiales. Don Arley, ya hicimos todo el proceso, lo hemos dicho durante todo el programa, desde el inicio terminamos en proceso de secado. Acá ya tenemos el café seco, ahí estaba la secadora, lo tenemos acá ya en el bulto. ¿Ya qué sigue? Sí, entonces ya el café después de recolectado en la secadora, Sí. hay que traerlo para acá, pero hay que tener el cuidado de no tocar el piso ni la pared porque se volvería a perder la humedad. Se ¿Listo? pierde la humedad. Entonces, a pesar de que dice que está seco, tiene humedad. Claro, tiene humedad entre el 10 y el 12. Se perdería también mucho si se deja tocar pared o el piso porque también se debe conservar esa humedad. Listo, entonces vamos al proceso de trillado de café seco pergamino en una máquina trilladora que si lo fuéramos a hacer de recorrido serían más o menos 150 kilos por hora. ¿Listo? 150 por hora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prender el ventilador, que es el que nos quite la cascarita cuando sale acá para que la almendra caiga limpia por gravedad. Listo. Prendemos la máquina y le echamos el... Listo, entonces tenemos el café Trillado. trillado, listo. Esto es lo que se hace cuando uno escucha trilladora, por ejemplo Sí. en Andes, trilladora a gran escala. Sí, ahí, la de Andes es una trilladora muy grande y ahora también se selecciona el café en grano, pues es más bonito para la exportación. ¿Qué hacemos acá? Hacemos en la selección una rejilla calibre 17 para seleccionar una almendra más grande, más bonita para pasarla a la tostadora. Para pasar la tostadora. Ese es el proceso que vamos a continuación. Sí, después de acá pasamos a la tostadora de café. Listo, vamos a la tostadora entonces. Ya estamos en la máquina de tostión, ahí don Arley entonces nos va a enseñar el proceso. Acá tenemos el trillado, el que hicimos ahorita. ¿Qué sigue entonces don Arley con este café? Bueno, listo, entonces ya el proceso de trillado, si yo quiero seleccionar un grano de café calibre 17, en esta rejilla lo sacamos,
Sí. y lo pasamos acá a esta tacita que nos da un promedio de 3 libras. 3 libras Y lo acá. pasaríamos a este cilindro que hace una rotación, lo dejamos 65 minutos, 148 grados Celsius. Como el café en este momento ya está, lo vamos a bajar. ¿Listo? Listo. Rapidito estuvo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a bajar este café. Entonces, bajamos este switch que genera un calor adicional, subimos este que es un ventilador, nos da como un oxígeno al grano de café adentro un poquito, y luego lo vamos a bajar acá para que se enfríe. Esa es la capacidad de esa Esta es tostadora. una máquina pequeña de instrucción. A veces me toca como que me ayuden a tostar porque a veces se vende mucho café, ¿listo? Claro. Entonces vamos a bajar este café, seguimos, continuamos. Y tenemos una tostión media alta, ¿listo? Mucho cuidado con los guantes, Sí. todos los cuidados porque eso está Entonces aquí caliente. toca tener cuidado, toca tener el tapabocas, toca tener los guantes, porque siempre el cilindro es caliente, recuerde que son 148 grados Celsius. El café lo ponemos acá para que se enfríe durante media hora, 40 minutos, si usted necesita empacarlo o molerlo, con la ayuda también del ventilador si usted lo desea. Sí. Y ya después de frío lo podemos empacar o moler, pero para consumirlo debemos esperar siquiera 3 días porque las partículas gaseosas por inmersión de calor están muy unidas. Esperamos para que se esparzan y se concentren mejor las notas en el caso de consumir un buen café. Entonces debemos esperar mínimo 3 días para poderlo consumir, no se puede antes, ¿listo? Claro que sí. Listo. Y aquí seguimos Ya con- seguimos para la molienda, ¿listo? para la molienda, listo. Entonces vamos a moler café hoy. Listo. Entonces una vez el café esté ya reposado, frío, seguimos con el molido. Ya usted nos lo explicó, no se puede así caliente. No, entonces vamos a ver el tipo de molienda, ¿listo? Una molienda media. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer el café acá. ¿Cuántos puede moler este por...? Ese más o menos me puede moler unos más o menos 50 kilos 50 kilos por hora. más Por o menos, hora. Por hora. Es muy rápida. Muy rápida, ahí se ve. Entonces, ya el café molido nos queda más o menos así. De una se siente Listo. el olor, muy puro el café. Listo, entonces Listo. aquí tenemos una molienda, ¿qué? Una molienda media, no es fina ni gruesa porque entonces pasaría, si lo vamos a hacer en el filtro, entonces nos demoraría en pasar si es muy fina y pierde temperatura, y si es muy gruesa, entonces ¿qué pasa? Pasa el agua muy rápido Sí. o muy directo y nos trae el néctar porque está muy grueso, ¿listo? Y se puede cambiar eso desde la máquina Sí, como el yo tipo puedo pasarlo 2 veces. calibra, para que me dos quede- veces. Para que me quede un poco más no tan fina, pero sí media, ¿listo? Listo. Ya es el café que nos vamos a tomar El enseguida. café que nos vamos a preparar. Que es el enseguida. otro proceso que sigue. El otro proceso es la preparación. La preparación, listo, pues a eso vinimos a tomarnos un buen café y hemos hecho todo el recorrido, pues tenemos que finalizar Vamos a con lo disfrutar una taza bueno. de café orgánico y con unas temperaturas exactas en la Cuello de Cisne, ¿listo? Café La Florida. Café La Florida, de Listo. altura, sin pesticidas, sin cigarrillos, 0 lociones, 0 cremas, porque el café absorbe y se perdería las notas naturales y quedarían artificiales. Definitivamente un buen café es este, don Arley. De altura y polinizado por 20 especies de abejas. Excelente. Entonces vamos a tomarnos un buen café. Listo. Amigos, don Arley, hemos llegado a la mejor parte, ¿sí o no? Nos vamos a disfrutar el buen café como lo dijimos. La preparación. La preparación, acá ya tenemos todo. Usted nos va a explicar cómo es que se sirve, cómo se prepara el café que ustedes tienen acá. Aquí, Café La Florida. Listo, entonces recuerden que la tostión es media alta. café- Este es el que hicimos allá. Sí, tostión media alta, la molienda es media, pero para el consumo hay que esperar 3 días. Entonces esto es una Cuello de Cisne, china, esta es japonesa. Temperatura en el agua para preparar café es de 98 grados. Entonces, ¿qué pasa? Los 98 grados dan exactos, es automática. Entonces ya tenemos el agua lista, ponemos un filtro, podemos echarle un poquito de agua caliente a la Chemex OS60. Y también al filtro le colocamos un poquito de agua. El filtro caliente, también viene por filtro de números. papel. No, el O filtro eso es más que siempre todo lo mismo. estándar. Sí. Entonces tenemos el filtro, la Chemex y tenemos ya el café internamente, más o menos 8 gramos por taza. Listo. Entonces, algo muy básico. Entonces ya vertemos el agua en el filtro con el café y remojamos la mezcla.
Entonces, ¿qué pasa? Recuerden, entre más alta la caída del agua, produce más oxígeno. Nacen burbujas, filtra y al tomar el café es más suave. ¿Qué pasa? Hasta eso es clave. Sí, si usted el café lo consume antes de 3 días, el café se sube acá y se riega de una vez, se derrama. Entonces, ¿qué pasa? No es un buen café, pero si usted lo deja reposar, le nacen burbujitas. ¿Qué pasa si no hay burbujas? El café no tiene el agua no tiene la temperatura adecuada, el café es muy viejo o el café está demasiado fresco. Entonces, para una buena taza de café debemos ser muy precisos, ¿listo? Entonces, un proceso como muy artesanal es uno de los mejores cafés que se puede consumir y que tiene notas naturales y no artificiales, ¿listo? Entonces, si la molienda fina no se puede hacer, tiene que ser media. Si es muy fina para estos filtros, se demora en pasar y pierde temperatura. Esto es un ejemplo, los pocillos en la mañana son muy fríos. Entonces hay que calentarlos, ¿para qué? Para que se conserve la temperatura del café en el momento de consumirlo. Porque si le ponemos directamente el café al pocillo, se va a perder varios grados de temperatura y nos quita la forma de tomarnos un buen café. Qué detalles tan importantes. Durante todo el programa, don Arley, hemos tenido como esos detalles, esos puntos claves que de pronto uno deja pasar desapercibido, o el caficultor por lo menos, o quienes están realizando cafés especiales. Usted tiene como todos esos puntos muy bien en cuenta desde que iniciamos, desde esa semilla que se escoge para sembrar. Claro, y los métodos de preparación. Hay métodos de preparación que usted no sabe la temperatura, otros que le pasan como el ripiecito o el cuncho que le dicen al pocillo y se pierde mucho café. En cambio en esta pues nos pasa directamente el café limpio y el café tiene una pequeña cantidad de grasa y queda en el filtro y lo podemos disfrutar tranquilamente. Por eso es que se llama café especiales. Todo esto es certificado, don Arley. El certificado no lo tengo todavía, sí, pero si alguien quiere saber de un buen café o tomarse un buen café, pueden venir aquí a la finca y le enseñamos algo de café. Les contactan de tecnología y dañamos el café. Cuando los cafés son artesanales y de altura son mejores. Nos vamos a disfrutar un buen tinto, pero antes le quiero preguntar cómo están distribuyendo el café. Ya vemos el empaque, ustedes lo venden directamente. Sí, entonces el café ya después de tostado, sí, lo dejamos enfriar, lo podemos empacar molido, sí, o en grano, en bolsas de libra o de media libra, y tiene válvula para que se conserve fresco más tiempo. Entonces el café, después de que ya lo podemos moler y prepararlo, consumirlo. Y empacado, ¿cómo lo vendemos? Sencillo. Llega la gente y nos dice, véndame tantas libras de café en grano, tantos molidos, o de media libra, o de libra, o también en almendra verde. Claro. Se ha vendido en almendra verde. Entonces, la venta para todos los gustos. Entonces la mayoría de café acá, tostado, se vende al público especialmente llamado turistas, que nos visitan de muchos países y también acá de Colombia. ¿Listo? Don Arley, ahí está como todo el proceso del café hasta llegar a la tacita. Muy curioso esto, don Arley, ahí se ven son 6 pasos. Básicamente 6 pasos. Entonces la carga de café son 125 kilos de café seco pergamino. Entonces, ¿qué pasa? Debemos de recolectar un promedio de 600 kilos en cereza para tener los 125 kilos seco pergamino, sí, humedad entre el 10 y el 12%, y son 10 arrobas. Perdería cerca de más o menos un 8% cuando le hace la trilla del café, le quita la cáscara, y si lo vamos a tostión media alta, le quedarían más o menos cerca de 80 kilos en el café en grano molido. O de 500 kilos. Solamente. De 600. De 600 a 80. A 80 máximo. A 80. Y saldrían más o menos, depende de la taza de café, sí, unas 13.000 tazas de café. ¿Listo? 13.000 tazas de café. Curioso ese paso, ahí está. Todo lo que hemos hecho hoy prácticamente resumido. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a servir una buena taza de café. Aquí no usamos azúcar, solamente miel o panela. Importante también eso, endulzar con miel. Endulzar con miel porque es muy importante, es saludable. La miel aquí se cosecha pura, sí, madura. Y vamos automáticamente a servir la tacita de café. Listo. Don Arley, con esto vamos finalizando. Obviamente nos vamos a disfrutar acá el café. Muchas gracias por habernos tenido en este proceso de cafés especiales. Y de altura y orgánico, 0 pesticidas. ¿Listo? Entonces, bien pueda, vamos a disfrutar la tacita de café. Mi café yo lo sirvo acá en esto en vidrio porque el café es bueno en loza o en vidrio. Siempre lo mantengo ahí para echarle... ¿El desechable pierde el sabor? Sí, el desechable yo le siento una nota a papel. ¿Puedo? Sí, claro, bien pueda. Permiso. Entonces, si quiere le puede echar miel, le pasa un tarrito de miel, favor. Yo tengo ganas de tomármelo así, probarlo así y también, después lo endulzamos. También, entonces ahorita si quiere le ponemos miel o panela orgánica, ¿listo? Entonces es el sistema. Eso sí sabe a café. Entonces aquí tenemos la miel pura madura y tenemos también, usted lo puede endulzar tranquilamente con la mielcita. Esto es un ensayo, pero claro, vamos en una mesa, nos sentamos, dialogamos y echamos una buena cucharadita de miel, sin cucharadita eso.
cucharadita de miel y endulzamos. Y endulzamos y a consumirlo. Recuerde que la miel es medicinal, polen, propolo, y previene enfermedades como el virus. Listo, para crear defensas. Don Aldey, como le dije, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos tenido acá. Un gusto y bienvenido a la por habernos enseñado todo este proceso del café hasta llegar a esto que tenemos acá. Y bueno, salud con un buen café. Nosotros nos vemos en un próximo programa. Y gracias, hombre, muy invitados, siempre. AUPAN, la televisión de los andinos.